pues él había hecho estos esquemas y había hecho estos primeros esbozos de células. Él incluso pues lo intentaba diseccionar, diciendo que esto era el núcleo de la célula, que dentro incluso se podía ver el material genético, que estaban unidas porque así representaba la división celular, etcétera, etcétera. Luego hablamos de otros posibles culpables de haber hecho esta broma o esta genialidad que nadie puede comprender. Eric, vamos rápidamente, casi en titulares, sabiendo lo más importante de las áreas del Voynich y nos vamos a centrar, porque tienes mucho interés en la biología y esa ilustración que tenemos allá atrás. De esta de aquí. El libro, como te digo, la parte más importante es la herborística, es la parte más importante del libro, tiene unas 130 páginas. Yo te digo lo que tiene aproximadamente, parece un herborario de un estudio de plantas medicinales. Es una especie de tratado, como se hacía en aquella época, un tratado de medicinas medievales. Y luego te digo lo que dice el resultado de los expertos. Hubo un estudio muy concreto sobre el códice, que estudiaron la parte de herborística del códice Voynich, que fue realizada en la Sorbona, en la Universidad de la Sorbona, donde, por ejemplo, se dice que se muestra una planta, han intentado reconocer las plantas, las especies que aparecen en herborística. Hay una planta que es la pasionaria, ¿no? Es una planta medicinal. Lo que pasa que en el códice aparece una planta medicinal azul, cuando la pasionaria es roja. Luego, por ejemplo, hay dos plantas más que parece ser que han intentado identificar. Una es un girasol y luego otra especie es muy importante para datar el códice, porque los expertos dicen que es la planta de la pimienta. Claro, la pimienta no llegó a Europa hasta después de 1492, del descubrimiento de América por Colón. Entonces, claro, ahí es cuando dicen, es decir, que si se conocía lo que era la planta de la pimienta, quiere decir que el códice es posterior a 1492. La NASA ha hecho un estudio. Yo recomiendo que los que les interese este tema se metan en la página de la NASA, porque hay una sección especial dedicada al códice Voynich. Dentro de la NASA hay una parte sobre el códice Voynich. Sí, además una parte que es interesantísima, porque se reunieron 23 expertos de la NASA a petición de la Universidad de Yale para ver si eran capaces de descifrar qué podía ser la parte astronómica. Y la verdad es que hay muchas teorías dentro de esa página y de verdad recomiendo que la gente se meta porque es muy interesante. ¿Pero podríamos incluir algo? ¿Se parece a algo que conocemos o no? Bueno, hay teorías de que la situación, dicen que la situación terrestre pudo cambiar y que no eran las mismas constelaciones que se puedan ver ahora. Se dice también que, si quieres luego lo hablamos, es otra de las teorías mágicas, entre comillas, que se habla, que pueden ser situación de lugares escondidos, lugares que se quisieron permanecer escondidos, principalmente con respecto a los cátaros, que es una de las cuestiones que, si quieres, luego hablamos de qué podría esconder, de los cátaros, de qué podría esconder el tema realmente el códice Voynich, ¿no? Luego hay una sección que yo he visto el códice, no lo he podido tocar porque en la Universidad de Yale no te lo permiten, te lo enseñan en una urna de cristal que una especialista te lo va pasando con unos guantes especiales, ¿no? Hay una sección que es la de biológica, que era la que estábamos hablando antes. Pues que es me gustaría esta que te levantases, Eric, para mostrarnos algunas cosas, porque sin duda estamos ante lo más sorprendente. Se ha dicho de todo. Has mencionado la palabra cátaros, que ahora volverá a surgir. Sí, simplemente, hablando para todo el mundo, como siempre hace este programa, los cátaros, aquella herejía cristiana, los hombres buenos, los perfectos, que fueron arrasados por cristianos, Inocencio III, que se recluyeron en el sur de Francia porque se negaban a abandonar su fe, una fe que hablaba de la iglesia pobre. Bueno, pues sobre los cátaros he hablado mucho de sus rituales de suicidio. Y en fin, te dejo ahí la pista, Eric, porque hay mucha gente, tú entre ellos, que relacionas la clave cátara con el código Voynich, ¿no? Sí, incluso en mi novela yo utilizo la documentación del tema cátaro, en mi novela, para dar una cierta explicación al códice. Bueno, ¿eso qué es? Hay dos teorías con respecto a estos dibujos. Es decir, hay que decir también a las personas que nos están viendo que esto es, digamos, es una página muy ilustrada, pero hay otras que son incluso dobles páginas ilustradas de mujeres bañándose en cañerías, como una especie de piscinas interconectadas por cañerías, que es lo que vemos aquí. Verde, y un líquido verde. Sí, un líquido verde, exactamente. Hay dos teorías. Una que te explicaría el suicidio de los cátaros, de los perfectos cátaros, el sistema de suicidio, que sería como metido en una especie de bañeras, como una especie de bañeras.
donde se abrirían las venas o para suicidarse, es decir, como un tipo de secta. ¿Y qué tendrían que ver ahí, en ese misterio, esos tubos que parecen una hidráulica, una tecnología mucho más moderna, ¿no? Claro, pero y además es que en esta página no se puede ver, pero en otras páginas del códice es muy curioso porque hay hasta sistema de grifos. Sistema de grifos como de conexiones de tuberías de grifos a través de grifos, y estamos hablando que si hacemos caso a los rumores que dicen del siglo XIII o siglo XIV, siglo XV que pudo tener el códice, pues claro, es decir, ¿cómo podían ser que hubiese sistema de grifos para interconectar? Yo te digo otra explicación que han dado a este tipo de dibujos, es que o es el sistema digestivo, el aparato digestivo, o en una página del códice se ve muy bien el aparato genital urinario femenino, que podría ser una explicación. Hay mucha gente que ha dicho que podría ser un tratado realmente, uno de los primeros tratados de lo que es el interior del cuerpo humano.